Después de varias semanas de conflicto, se anunció un principio de acuerdo en las negociaciones que encabezaron desde Transporte de la Nación con los choferes de la UTA y los empresarios, y tiene que ver también con una decisión política que se ha tomado de parte del Gobierno Nacional. Diego Giuliano es el secretario de Transporte y tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo le va, Diego? Buen día, gracias. Buenos días, Gisela, un saludo para vos, para toda la audiencia. Gracias, muy amable. ¿En qué consiste este principio de acuerdo y por dónde pasan las decisiones que se han tomado de parte del Gobierno Nacional? Bueno, a partir del conflicto de transporte que el año pasado tuvo una alta dimensión en función de los paros que se fueron realizando durante todo el año, este año ha habido varias instancias de diálogo entre el Estado Nacional, las provincias, los municipios y fundamentalmente los trabajadores del transporte junto con los empresarios. El objetivo fundamental es darle continuidad a un transporte público que ha sufrido durante la pandemia una crisis que se profundizó y que ya venía de antes, por supuesto, porque el transporte público tenía una problemática muy fuerte en los años anteriores, y ahora con la situación que significó la pandemia, el distanciamiento, en algún momento lo que ha sido el aislamiento y la dificultad que significaba trasladarse, transportarse. Imagínense que bajaron los aforos, es decir, bajó la capacidad de traslado de los micros. Se establecieron medidas sanitarias, protocolos que, cambiaron un paradigma, Gisela, que era el que veníamos siempre discutiendo desde las ciudades, sobre todo. Todos queríamos subir más gente al colectivo, todos queríamos que mejore la ecuación económica, social del transporte público de pasajeros. La pandemia ha hecho que el objetivo principal sea no contagiarse, y eso cambió completamente la situación del transporte público. ¿Y qué pasa con la política de subsidios? ¿Qué es lo que los empresarios reclaman? ¿Se dé de la misma manera que se da en el AMBA para que puedan sostener el sistema y al menos también responder al reclamo de los trabajadores? La política de subsidios tiene una fotografía que la verdad que es compleja. ¿Por qué? Porque en el año 2017 las provincias argentinas, en el momento del 2017, con el gobierno nacional de aquel momento, firmaron un convenio que se llamó Consenso Fiscal, por el cual prácticamente se eliminó el subsidio al transporte público de pasajeros del interior del país, y se compensó con aportes del Tesoro Nacional que envió la Nación en su momento, o con fondos coparticipables. Eso, que era la fotografía del 2017, cuando asume el gobierno de Alberto Fernández, se modifica porque comenzamos a incluir al transporte del interior dentro de un subsidio que fue creciendo y que se triplicó, pero que igualmente mantiene un desfasaje respecto de AMBA en relación al interior. El público de AMBA es un transporte público interjurisdiccional que controla el Estado Nacional y que también el Estado Nacional regula, cosa que no pasa con el transporte público de las provincias ni de las ciudades del país, en función de que ese transporte tiene una dimensión provincial y es, como corresponde en un Estado federal, una regulación propia de las provincias. Ahora, nosotros hemos triplicado ese subsidio, y la semana pasada lo que hemos hecho es incluir dentro de la audiencia del transporte un fondo especial, un aumento especial, excepcional, por COVID, de 8.000 millones para todas las provincias argentinas. Estamos esperando ahora que cada provincia analice, dentro del esfuerzo enorme que ha hecho cada provincia, cada ciudad, para sostener el sistema del transporte público de pasajeros de su lugar, que también pueda hacer un aporte en un sistema de esfuerzos compartidos que permita darle continuidad a este servicio esencial. Un desfasaje que es histórico, pero que trata de compensarse con este fondo excepcional y que fue bien recibido por los choferes y por los empresarios. ¿Esa es la misma sensación que tienen ustedes? Sin duda que fue importante hacer un aumento del 70% del saldo que quedaba del fondo del transporte para el interior del país. Este aumento de 8.000 millones significa 70%.
en un saldo de un fondo que se fue consumiendo durante el año. Y esperamos que podamos tener un diálogo profundo, como le decía, un esfuerzo solidario, compartido, que la Nación pueda concretar este aporte que hemos definido como tal y que necesariamente requiere de un aporte de las otras jurisdicciones para poder llegar a fin de año, llegar a la otra orilla de la pandemia. Y la otra orilla de la pandemia es sostener empresas, sostener trabajadores, sostener puestos de trabajo y fundamentalmente sostener un medio de comunicación fundamental como es el transporte público de pasajeros en cada una de las ciudades de la Argentina. Tal cual, es un servicio esencial, ¿no? Por algo funcionaron o siguieron funcionando durante prácticamente toda la pandemia a pesar de las restricciones, pero hay un antes y un después, no solo en la forma de trasladarse, sino también en cómo las empresas tuvieron que sostener, a pesar de todo, a los trabajadores, a las unidades, porque o estaban paradas o con una reducción en la capacidad que evidentemente los afecta en lo económico. Es clarísimo, el diagnóstico es clarísimo. Imagínense que siempre luchábamos desde los consejos municipales, cuando nos tocó estar ahí, desde los municipios, siempre luchábamos por subir más gente al colectivo, porque eso mejoraba la ecuación económica, financiera y sobre todo la ecuación social del transporte público de pasajeros. Pero claro, la pandemia cambió completamente el paradigma y cuando la prioridad era subir gente al colectivo, la pandemia la transformó en no contagiarnos. Para no contagiarnos aparecieron los protocolos sanitarios de CNRT, de los municipios, aparecieron las limitaciones en la capacidad de traslado, apareció el distanciamiento, algo que parece completamente antinatural para nosotros, los seres humanos. Pero de todas maneras la pandemia modificó muy, muy gravemente el paradigma del transporte. Lo que viene seguramente va a ser distinto, pero tenemos que llegar a la otra orilla, como les decía, y eso significa, en este caso de parte de la Nación, un aporte excepcional para poder llegar al fin de año con un transporte público que junto con la provincia y junto con los municipios, que son fundamentales en la regulación del transporte público de pasajeros local, poder llegar al sistema de la mejor manera para continuar con este servicio, que la verdad que no se concibe de ninguna manera que no esté presente, que no esté dentro de las opciones que tienen las personas para poder moverse. ¿Se puede decir entonces que por lo menos para lo que resta del año este conflicto está subsanado, al menos en este aspecto y en este compromiso que ha adoptado la Nación? Gisela, el jueves vamos a tener una nueva audiencia en donde, amén del aporte de la Nación, se va a discutir, se va a analizar el aporte que se puede realizar desde otras jurisdicciones. ¿Por qué? Porque en este caso necesitamos de un esfuerzo compartido, porque es un aporte excepcional, es un aumento del 70%, pero de todas maneras necesita de las jurisdicciones locales para poder concretar una respuesta directa a la continuidad del transporte. Así que vamos a esperar el jueves para ver cómo se desarrolla este diálogo con las jurisdicciones provinciales y municipales. Bueno, vamos a seguir, eso te iba a decir atentamente entonces lo que ocurra el jueves y por supuesto ya hay un compromiso también del gobierno de Santa Fe de buscar las alternativas para sostener este servicio y en este escenario. Gracias, Diego, muy amable como siempre. Gracias a vos, un saludo muy grande a toda la audiencia de Santa Fe. Muy amable. Diego Giuliano, entonces secretario de Transporte de la Nación, con todo lo que tiene que ver con este principio de acuerdo y la continuidad de unas negociaciones que se van a dar esta semana, concretamente el próximo jueves.